Hola, feliz Navidad y bueno, quería comentarles que empecé Full Metal Alchemist y como va a decir este video, o sea la miniatura y todo eso, esto va a ser sobre exclusivamente el primer tomo ya de la editorial Ivrea, que está en argentino. Básicamente trata de dos hermanos muy jóvenes, de 12, 13 años, yo creo que tienen, que son alquimistas estatales, alquimistas que trabajan para el gobierno. Los alquimistas son como magos que pueden modificar elementos y todo eso. Al menos, bueno, hay un tema que es la alquimia de verdad, pero no hace lo mismo. Básicamente llegan a un pueblo y muestran que pueden hacer X cosas, como básicamente transmutar cosas de algo a otro. O sea, un objeto lo pueden transformar en otro. Y se encuentra una chica que básicamente va y es como manipulada por un sacerdote. Un sacerdote que le prometió traer a la vida a su novio fallecido por su lealtad, básicamente. Pero todo esto mediante la alquimia, y esto llama la atención a los hermanos y básicamente ven que está usando alquimia en vez de magia de la religión y todo eso. Y van a verlo, pero como se enteran que son alquimistas estatales, le meten un disparo a Alphonse, la armadura, en la cabeza, y no pasa nada. O sea, Edward se queda como XD y los y los intentan encarcelar, básicamente, lo intentan matar. Pero lo que no saben es que Alphonse está vivo. ¿Por qué? Porque él es la armadura. Y básicamente Alphonse no tiene cuerpo humano. No se sabe por qué en estas instancias, pero no tiene cuerpo humano. Y Edward tampoco. O sea, sí tiene cuerpo humano, pero no tiene un brazo y una pierna. Básicamente, lo que tiene este sacerdote que hace milagros, supuestamente, es la piedra filosofal, o al menos una copia de ella. Lo cual, el padre Cornelo, que es como se llama el sacerdote, termina diciendo que no es el representante de Dios en la tierra y que no puede resucitar al novio de la mina. Y básicamente suelta un bicho raro, que es como una gárgola o algo así. No sé cómo se llaman estos bichos. Pero básicamente los chicos se enfrentan a este bicho. Les voy a poner una foto, así que no sé. No se asusten, porque un bicho, o sea. Y bueno, es bien picante el Edward. La verdad, después muestra que se saca, o sea, se le rompe un poco la ropa, no como a mí, que no tengo. Se saca el brazo y tiene una prótesis de acero llamado Automail. Y hay un panel, muy bueno, que es este. El alquimista de acero. Y la verdad ese panel me encantó. Y eso es el primer capítulo. La verdad, mi crítica es que el estilo no es nada del otro mundo. Los fondos tampoco fueron impactantes, así como en otros mangas. Y el disfrute que tuve fue un 9 de 10.
fue bastante buen capítulo, excepto que el inicio fue un poco lento, pero no lo suficiente para aburrirme. Y fue bastante bueno el clímax y el final del capítulo, fue bastante bueno. El promedio que le da es un 9,25. Básicamente en el segundo capítulo, llamado El precio de una vida, se muestra a un pequeño Ed y un pequeño Alphonse intentando revivir a su mamá. Pero la transmutación salió mal y, bueno, ya les comenté, Edward perdió la pierna izquierda y el brazo. También a Alphonse, obvio, le quitaron el cuerpo entero. Y lo que salió de eso no fue nada bonito. Ya fue una basurita. Y bueno, el sacerdote empieza a dispararles. Edward hace como un muro de hierro, así. Y básicamente intentan salvar a la chica. La salvan, de hecho. Y hay un momento en que básicamente con que quedan a salvo Alphonse y la chica. Y Alphonse le comenta a la chica que cuando intentaron cuando intentaron revivir a su mamá, no tenía forma humana. Y básicamente Edward selló el alma de Alphonse en la armadura. Y eso. Y básicamente le dicen no cometa el mismo error que nosotros y no sé qué. Y mientras tanto, Edward y el sacerdote tenían una conversación bastante picante. Y que básicamente el tipo admite que quería engañar al pueblo y todo eso. Mientras Edward está llevándolo todo a sonido alto. Y Alphonse está con un megáfono así gigante. Y le grita, ¡hijo de puta! Y desde el principio todos escucharon todo. Y obviamente el niño lo quería matar. Y Edward le corta el brazo. Básicamente. O sea, un brazo hecho prótesis, básicamente. Y se rompe la piedra filosofal. O sea, la copia de piedra filosofal. Porque era una copia, en resumen. Y se suponía que era una sustancia perfecta. ¿Y por qué se rompió? Sí, y se queda súper decepcionado Edward. Y Edward después se lo hace mierda. Y bueno, ahí la niña se queda súper triste y les pregunta, de ahora en más, ¿a qué me voy a aferrar para seguir viviendo? Y Edward le dice, eso lo tienes que pensar tú misma. Levántate y camina. Por lo menos tienes unas piernas sanas que te lo permiten, ¿o no? Bueno, todos odiaban al tipo. Y esta parte es increíble, que aparece una tipa y un gordito. Y básicamente el gordito tiene cara de imbécil y está como comiendo un pescado. No sé qué es. Y básicamente la tipa se llama Lust, que creo que es un pecado capital. Y Gluttony, que es el gordito, que también es gula. Y básicamente Lust le atraviesa al tipo aquí en la frente, como con una garra o algo así.
y le dice ya no nos servís. Y se muere. Y dice nuestro padre se va a enojar. Y bueno, Lust, o sea, no, ¿cómo se llama? Gluttony se lo come. Así que, bueno. Y después se muestra a Edward y a Alf solos en un tren. Y eso es el final del capítulo. Y a mí los personajes me parecen no tan distintivos, o sea, excepto al final. Excepto al final, sí. O sea, los personajes que son únicos del capítulo, porque Edward y Alf son otra cosa, no me parecen todo distintivos. No me parecen tan importantes. Por ahora, a lo mejor. O sea, me parecen como muy evidentes. Eso que están relacionados con los 7 pecados capitales y todo eso. Otra cosa es que después hay algo más profundo. Ahí está bien. Y lo disfruté un 8 de 10. Y da un promedio 9,25. Ahora el capítulo 3 que no me gustó tanto. Ahora la ciudad minera capítulo 3. Bueno, básicamente el argumento de este capítulo es que llegan a una ciudad que está literalmente a la cresta del mundo, o sea, del país, y no encuentran lugares como baratos para hospedarse. Y básicamente como que dicen, oye, ¿por qué está todo tan caro? Y dice, no están cagando. Y básicamente las pocas veces que vienen extranjeros tenemos que sacar algo de plata. Y dicen, ustedes son, ¿cómo se dice? Alquimistas estatales, fuera de aquí. Fuera de aquí. Y Edward se va enojado y Alphonse se pregunta por qué. Y es básicamente porque hay un trabajador del gobierno que es súper corrupto, que tiene todo el monopolio de toda la ciudad. Y todos los impuestos van para él. Y básicamente, bueno, era un tipo con aspecto de rata, que literalmente es una rata, de hecho lo voy a buscar. Es que sí, parece el Megumi de One Piece. O sea, es literalmente la misma situación. Y bueno, aparece esta rata después de que los echan. Y básicamente elaboran un plan. El Megumi intenta matar a un niño. O sea, hace una orden para que maten a un niño. Edward le muestra un reloj que es como una insignia de los alquimistas estatales. Y se queda cuchicheando con sus sirvientes, que básicamente tienen que tratar bien a este tipo para que lo suban de nivel. Y los llevan a un palacio súper de altos recursos. Y como que Edward también le hace la pelota. Y lo intenta sobornar. Básicamente se entera también de que trataron mal a Edward y dice quémenlo todo. Y quemaron todo el local. Y básicamente los niños un niño se queda así como sin nada, se queda llorando. Y un caballero también, que es el que le niega el paso a Edward, le dice, pero esta mina es nuestro hogar y también será nuestra tumba. Y fue como triste. Básicamente a Edward se le ocurre un plan, que es que todo ese carbón o desperdicios que encuentra en una carreta lo transmuta en oro, lo cual es ilegal. Y básicamente Alphonse dice, a pesar de que sea mi hermano mayor, eres bastante mal ejemplo. Me dio risa. Y
aparecen ahí con todo el oro. Con todo el oro para el ratón este. Y dice que quiere comprarle todo el negocio de la mina. Y básicamente los chicos ya se van a empezar a rebelar. Los civiles. Y básicamente llega Edward y les dice que se calmen y que ahora la mina completa es suya. Y se los ofrece por básicamente una noche con pensión completa para 2 personas en su casa. En la casa del tipo que dijo que la mina era su tumba. Y básicamente llega el alquimista, o sea, el ratón este, el Megumi este. Y básicamente los lingotes se convirtieron en piedras, en rocas y todo eso. Y le empiezan a sacar la cresta y eso. Y terminan celebrando ya que Edward salvó la mina. Y este capítulo me pareció, a ver, para el estándar que estamos viendo no está tan bueno, la verdad. Me pareció lento y que aparte de darle terrenos a Edward por un momento, no aportaba el argumento como en los otros capítulos, que me parecía como irrelacionado, o sea, sin relación a los otros capítulos, como muy irrelevante, a lo mejor por ahora, porque a lo mejor en 20 capítulos aparece que es muy importante todo esto, que no tiene ninguna escena tan única, ¿sabes? Me parece que es que me recuerda demasiado a Arlong Park en One Piece. Pero como resuelto de otra forma. Y el arte no estuvo tan bueno. O sea, el arte, a pesar de que el capítulo 2 fue muy bueno, no me pareció tan bueno el arte de este capítulo. No fue tan auténtico y los fondos tampoco habían. No eran tan detallados. No lo disfruté tanto, fue un 7 de 10. Lo que da un promedio, un 7,25. Lo cual, a ver, es bueno, pero no está al nivel de lo que estamos viendo. Ojalá mejore mucho, y yo creo que mejoró. El cuarto capítulo, la verdad, lo bueno es el final. Porque no lo único que le tengo que sacar es que no fue tan emocionante, así como no dio tristeza, no dio rabia, no dio nada como los otros capítulos, pero fue como más de acción, fue como una peli de acción. Básicamente Edward y Alf están en un tren volviendo a la capital, no sé cómo se llama, o no me acuerdo, y básicamente aparece un tipo que está intentando raptar a gente, ¿ya? Y aparece un tipo que dice, el alquimista de acero va en ese tren. Lo hice súper convencido y me dio como unos recuerdos a Goku con Gohan, la verdad. Me dio como esas vibes. Y fue como igual épico. Y bueno, tenía una prótesis. El tipo tenía como un tremendo arma, así, pa. Y es chistoso porque hay un momento en el que le apunta con una escopeta a Edward y le hace así a la escopeta, así, y la deshace. O sea, le hace como una trompeta. Y es como, no sé, es como bacán. Y básicamente el alquimista de acero, o sea, Edward,
Y el tipo se empiezan a pelear, Edward le corta la prótesis y se empiezan a golpear feo. Y llegan a la estación y el tipo que me da las vibes delante le dice hola Acero. Y es como what? Y le saluda, le dice hola coronel. Y me dice una herida, nefasto. Nada, que básicamente le hace una reprimenda de que está como medio antipático. Y el tipo está ahí súper enojado. Y el coronel le pregunta, ¿has podido avanzar con tu búsqueda? Y le dice, no. En resumen, revisamos muchos libros, documentos y la verdad, no. Y es chistoso porque la asistente parece del coronel, como que lo quiere disparar y el coronel dice, déjamelo a mí. Y es como súper bacán. Y hace pa y lo quema. Y le hace una explosión en toda la cara, súper épica. Y la verdad, buenísimo. Te aviso que me contuve. El mejor momento. Y le pregunta quién eres. El coronel Roy Mustang, conocido como el alquimista de fuego. Grábatelo bien. Y yo con los personajes de fuego, prendo. O sea, yo con Ace, por ejemplo, me puse a llorar. Cuando apareció, o sea, cuando vi su fruta, me encantó. Todos los personajes de fuego son bienvenidos en mi espectro. Y básicamente también hay un bonus de, a partir del segundo tomo, el protagonista seré yo, básicamente. Y se llamará Fire Alchemist. Y la autora dice, es mentira. Pero es buenísimo. Ya lo van a ver porque básicamente, a pesar de no tener esa emocionalidad, mi disfrute fue un 10. La pasé como un niño, sobre todo al final. Por un personaje de fuego. Y ojalá no lo maten. Y dio un promedio increíble de 9,75. O sea que tuvo un tema que fue lo de la emocionalidad. Y básicamente da un total al manga de... o sea, al tomo, perdón, de 8,875 o 8,9, que lo vamos a dejar en 8,9. Y la verdad me parece una locura. Me pareció un tomo increíble. Y si le da toque los posits, se los voy a sacar al tiro. Pero es para notar las partes que más me gustaron. Y básicamente esto me pareció fantástico. Ahí está. Y nos vemos en el próximo capítulo de Full Metal Alchemist. El tomo 2 que tiene como como parte de acá a Alphonse. Entonces vamos a ver.